a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy, en una nueva emisión de este programa que hacemos con el gusto, con el cariño de siempre y también con mucho entusiasmo, con estos temas de maternidad, de crianza, de salud, bienestar y mucho más. Digo mucho más porque el espectro, bueno, pues es amplio. Hoy tenemos un tema diferente que tiene que ver con la ley, pero lo haremos muy amable para usted, como siempre, lo hacemos con todo el gusto y bueno, pues para eso invitamos a especialistas que son especialistas en la materia precisamente y que nos van a poder compartir de una manera asequible nosotros con un lenguaje coloquial, que entendamos, por ejemplo, el tema de hoy, cómo proteger a la familia. Ojalá que se quede con nosotros. Estamos transmitiendo a través pues de todas las plataformas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. También más adelante lo tendrá usted en YouTube y la retransmisión en punto de las 19 horas, así que no se lo pierde. Bueno, pues sin más, presento con mucho agrado al notario público número 93, Carlos Vital Punzo, que nos viene hoy a compartir un tema bien importante. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Vero, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio y amigos que nos ven. Sin duda que este tema que platicas es muy interesante, más que nada porque creo que es muy importante compartirles y las mamás en sintonía que nos escuchan sepan cómo cuidar y proteger su patrimonio. Claro, tendremos que entender algunos conceptos y nos da mucho gusto que a lo largo pues de tu carrera, de tu ejercicio profesional, nos has venido a compartir aquí al Sistema Michoacano de Radio y Televisión en diversos espacios este tipo de temas que en ocasiones, Carlos, las tenemos, bueno, pues aquí, pero no los observamos ni nos detenemos a saber el por qué. Siempre debemos estar prevenidos en cuanto a la ley se refiere. Vienen de repente algunos sucesos familiares que de verdad nos sorprenden, ¿no? Y entonces hay una serie de papeles, de papeleo, cuando nosotros traemos la cabeza en otras cosas, ¿no? Entonces, estar protegidos como familia, mediante el matrimonio o algunas figuras que tú nos vayas comentando, es importante y además, como te decía, conocer cada uno de los conceptos y que tú nos los puedas explicar. Sí, pero bueno, mira, te platico. Vamos a replantear. Yo te comentaba tras bambalinas, detrás de las cámaras, que el patrimonio y el matrimonio tienen una vinculación muy estrecha. Incluso el matrimonio es una figura que la ley establece para proteger y para instituir lo que es la familia. Exacto. Hay muchas modalidades de familia, no quiero platicar ahorita de ese tema, digo, ya lo podremos abordar otro día con mucho gusto. Pueden ser decisiones personales, porque hay ¿no? hay muchos tipos de familia que se pueden considerar, pero aquí lo importante es proteger el patrimonio de esa familia. Entonces, a nuestros televidentes les quiero comentar. Primero, revisen, hagan una balanza, ¿cuál es el estatus de sus cuestiones patrimoniales? ¿Tendrán una hipoteca? ¿Tendrán acaso le habrán comprado la casa a un hermano? Uh-huh. ¿O están comprando algún terreno a plazos? ¿Cómo está su situación patrimonial? ¿Por qué? Porque luego me llegan historias como esta. Una persona que le compra a su hermano una casa, vive en esa casa, se la termina de pagar, no la escritura, y el hermano muere. ¿De quién? Y como eran hermanos, nunca firmaron un contrato uh-huh. que obligara a las dos partes. Exactamente. ¿De quién crees que es la casa? Pues del hermano. De los herederos. De los herederos. De quien se sienta con derecho. Entonces, uh-huh. si él no acredita, depende de la buena fe uh-huh. de los hijos, para que le cedan los derechos eventualmente en un juicio sucesorio. Pero dirás, es un caso raro. No, es muy común. Las compraventas en confianza, de donde se van dando dinero en parcialidades, o el hermano que está en Estados Unidos uh-huh. y que dice, ay, veme comprando esa casa. Claro, ahí te voy mando mandando dinero. Uh-huh. Y le manda cantidades pequeñas de dinero a su mamá, le hace donativos, la mamá compra, pues no puede comprar para un tercero, sino mediante un poder, entonces lo compra a su nombre, pero si no se arregla esa situación, el día que ella falte, la casa pertenece no nada más a la persona que pagó por ella, uh-huh. sino legalmente a quien se sienta con derecho, si no está establecido en un testamento. Por eso,
ese detalle es importante mencionarlo porque a veces las compraventas entre familiares son de mucha confianza, pero yo recomiendo siempre, no por desconfianza, por un tema de orden, materialícenlo en un contrato. Por un tema de orden, pero también por un tema de certidumbre, ¿no? De la certeza que pueda tener cualquier persona, Sí. que ante cualquier acontecimiento, sea de índole moral, sea de índole de una enfermedad, de salud, entonces pueden suceder muchas cosas, Sí. incluso como este caso que tú comentas, que es muy común en nuestro estado, de los migrantes, ¿no? Puede ser que las personas estén casadas o no lo estén, y que el esposo confíe, ¿no? Y entonces yo me voy, te mando un dinero, vas pagando la casa y de repente regresa y se encuentra con que ya hay otra persona, ¿no? Porque sucede. Caray, sí, que surge el amor. Bueno, ok. En este caso, hay que hacer una diferencia. El matrimonio y el concubinato son figuras que incluso ya hay precedentes constitucionales, precedentes donde nuestras autoridades jurisdiccionales en la Suprema Corte ya han dicho que tienen diferencias. O sea, si tú te casas, tienes ciertos derechos, pero si tú patrimonialmente estás en concubinato y no acreditas que los bienes los adquiriste de manera conjunta, no tienes derecho a esos bienes. Entonces, las personas que están casadas en concubinato es mejor que adquieran, si así lo desean, o sea, si los dos participan, que adquieran en copropiedad. La copropiedad, como una recomendación. O sea, personal. pueden seguir en unión libre, no casarse, pero pueden pedir esta copropiedad. Sí, llegan a la notaría, si van a la 93 con mucho gusto, y piden que el bien que adquieran sea en copropiedad. Son copropietarios y punto. En el caso del matrimonio, bueno, es diferente. Ya ves que tenemos el bien en Michoacán, si tú no lo solicitas, te casas por bienes separados. Cada quien lo que adquiera es suyo. Ahora, también hay que entender que hay un precedente de la Suprema Corte que si la esposa solamente ha trabajado y se ha dedicado al hogar, también tiene derecho a esa participación, aunque no haya adquirido el bien. Pero en el caso de los bienes mancomunados, ahí sí los bienes, en la adquisición de los bienes, tienen que participar los dos y también para la venta de los bienes. Claro. Y tienen participación los dos. ¿Qué es mejor, qué es peor? No sé. Te voy a platicar una historia. Me llegó un caso de una señora que me decía, ¿sabe qué? Me quiero separar de mi marido. Dije, ¿por qué? Dice, ¿qué pasa? Es que es bien flojo y no trabaja. Dije, ok, está muy bien. Y bueno, y también vengo a arreglar lo de la herencia que acabo de recibir de mi mamá. Ah, está muy bien. ¿Sabe qué? Entonces sí, pues nos vamos a separar y quiero vender. Ah, permítame su acta de matrimonio. Estaba casada bajo el régimen de bienes mancomunados. Dije, todos los bienes que tiene usted también son de su marido. Ahí. Y fíjate que buscó la manera de resolver su matrimonio. Ya ahorita busco asesoría terapéutica, ya lo quiere más, ya le vio el lado amable, ya mejor le ayuda a cuidar los niños. Pues son casos, ¿no? Y Son rescató. casos en donde, entonces, si no estamos de acuerdo, si no consolidamos algo en lo que nos Entonces, llevemos tú tienes bien. que valorar. Ajá, exactamente. Todo es una decisión. Claro, es una decisión. ¿Qué tanto sabemos los mexicanos? Vamos a ir a una pausa y al regresar me gustaría que me contestaras esto. ¿Qué tanto sabemos los mexicanos de este tipo de cosas, de leyes? ¿Qué tanto llegamos a casarnos y sabemos que hay dos regímenes, que no los hay, que cada estado tiene su propia legislación? Vamos a platicar de esto después de una pausa. Gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias. Una pausa, volvemos con más. Esto es Mamás en Sintonía.
Hay mucho que platicar con Carlos Vital Punzo, que nos acompaña este día. Les invitamos a que estén muy atentos a este programa y a todo lo que podamos compartir con ustedes. Y además, él nos trae un regalo, que es el matrimonio, su naturaleza ética y jurídica. Gracias, Carlos, por traernos esto. La primera mamá que nos escriba o que nos llame aquí a Mamás en Sintonía en Facebook Live, ojalá que nos pueda seguir. Y bueno, pues ahí estamos compartiendo con ustedes los temas que ustedes nos piden y además, bueno, que nuestros especialistas nos proponen. Este es muy bueno porque yo preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿qué tanto sabemos de ley? ¿Somos un poco flojos, Carlos? ¿Somos omisos? Somos muy optimistas. Fíjate. Lo que pasa es que cuando yo creo que hay mucho optimismo, pero sí es importante también tomar reflexiones y también cuando vas a tomar una decisión, sí consultar, revisar, no tiene nada de malo. Porque a veces le preguntas más bien al primo, al compadre, a la comadre, pero no quiero decir que esté mal, pero si tienes a la mano alguien que te pueda asesorar de manera profesional, en este caso incluso, bueno, la asesoría en Michoacán de los notarios es gratuita. Pues acércate a tu notario de confianza. Fíjate que nosotros recalcamos mucho en este programa, bueno, de acuerdo a los temas que manejamos cotidianamente, eso. Hay consejos bien intencionados, sí, pero ¿qué tanto son informados, no? En este tema, en estos temas de cómo cuidar a un pequeño, en la maternidad, en todo lo que tiene que ver con esto, se da mucho, ¿no? Sí. Que nos dicen, hazle así, hazle de esta forma. ¿Qué tanto nos vamos con los consejos que nos dice el compadre, que nos dice la comadre, que nos dicen los amigos, ¿no? Y entonces estas son cuestiones muy serias que tienen un peso que más adelante nos daremos cuenta. Cuando ya llega un problema y que queremos poner todo en papel, nos damos cuenta de muchas cosas que no conocíamos, ¿no? No, es un asunto que puede trascender a generaciones. Te lo voy a poner así. En el caso, un tema para proteger el patrimonio, como es un testamento. El testamento tiene, el mexicano necesita fortalecer su cultura del testamento, porque 7 de cada 10 mexicanos mueren sin un testamento. Entonces, bueno, imagínate lo que le pasa a esa familia. Sí, imagínate, son 10 hermanos, tienen una casa, y es solamente una casa, y es la casa materna, la casa de los papás. Fallecen. ¿Qué pasó? O sea, esos hermanos se van a conflictuar y se van a separar, y va a trascender generacionalmente, ya va a tener un impacto. Un testamento sí establece de manera libre, espontánea, la decisión de transmitir los bienes. Así es. O sea, tú vas a decir, oye, yo voy a dejar para mi familia, para mi hija, para él, bien. Esto otro se lo dejo a tal. Ya. Y lo puedes especificar, lo detallas, te tardarás 40 minutos en lo que es la revisión, la elaboración y todo de tu documento, lo firmas, se registra y ya se lo entregas, incluso sacarás copias certificadas para que lo dejes que estén enterados 3 o 4 familiares de confianza, claro, de tu decisión y cuál es tu disposición, y no vas a dejar problemas. Es que estamos hablando que hay una trascendencia, además de legal, una trascendencia en el núcleo familiar, ¿no? Que va a romper cosas, y qué infortunado que somos hermanos y de repente tengamos que pelear por ese tipo de cosas, que no nos entendamos, ¿no? Entonces desde ahí hay que trabajar con esa cultura. Porque hay que decirlo, a una persona que muere sin un testamento, la ley establece que pueden acudir a reclamar la herencia los que se sientan con derecho. Los que se sientan con derecho. Entonces, aquella persona que se sienta con derecho puede reclamar. Quiero decir, entonces, que puede ser que en tu casa llegue a vivir alguien que tú no querías que viviera. Así de fuerte. Si no tomas esa decisión. Porque testamento no es sinónimo de muerte, es de prevención. Eso justamente queremos compartirle porque hay muchos mitos en cuanto a la muerte, hay muchas creencias, los mexicanos particularmente tenemos una cultura que va enfocada a la tristeza, ¿no? Por ejemplo. Entonces relacionamos el
simplemente lo podemos platicar en familia. Oye, es que el testamento, ya decimos, ay, es que ya me quieres matar, ¿no? Ya quieres que me vaya, ¿qué pasa? ¿Por qué somos así? ¿Qué tanto se diferencia de otros países que tienen más estos conocimientos adquiridos? Sí, bueno, es como bien lo comentas, es una cuestión cultural. Yo creo porque debemos verlo como cuál es tu legado, cómo voy a transmitir este legado, porque a fin de cuentas construir un patrimonio no es cosa de la noche a la mañana, y tenemos que cuidarlo, protegerlo. La inversión más importante del mexicano, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Y vemos que las políticas públicas en muchas ocasiones no nos favorecen. Estamos en un trabajo por años y no tenemos derecho, ¿no? Por ejemplo, a un crédito. Tienes que acercarte a otras instancias, diríamos coloquialmente, te endrogas toda la vida y de repente, bueno, pues la casa ahí ya se fue porque ni siquiera la dejaste bajo un certificado de algo, ¿no? Ojo, cuando tienes un testamento también puedes establecer bienes presentes y futuros. Si tienes una hipoteca, no te preocupes. En el crédito hipotecario, la institución financiera te va a preguntar cuáles son los beneficiarios y se va a corroborar con el testamento. Entonces eso va a proteger, y la escritura, en su momento, si la persona fallece dentro del procedimiento de pago, también la escritura saldrá a favor de la persona del beneficiario que establezcas tú en tu testamento. Entonces, sí es importante que en la noche le des un codazo al marido y le digas, oye, por favor, vamos a hacer señor, las cosas bien, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien. Viejito, échame la mano. Vamos a date un tiempo. De acuerdo, ¿no? Date un tiempo para preparar eso. Además, viene septiembre, que es mes del testamento, o sea, ya tiene más de 20 años esta política de estar haciendo la divulgación, baja el precio y es una manera, como te digo, de proteger el patrimonio. ¿Esto que se realiza en el mes de septiembre es distinto a lo que comúnmente podemos hacer ante un notario en el testamento? No, normalmente de hecho se puede hacer todo el tiempo, todo el año. Solamente el costo es más bajo. El costo, bueno, debo decirlo, el testamento que se establece en el acuerdo es el testamento genérico, donde se detalla un solo bien para bienes presentes y futuros. Es como el más común. Si tú requieres especificar qué es lo recomendable y detallar tu testamento, tiene un costo adicional, normal, pero de todos modos, es mejor tener el testamento aunque no esté detallado. Yo recomendaría adicionalmente detallarlo para que no queden lagunas de tu decisión. Además de ponernos de acuerdo para hacer un testamento, ¿qué necesitamos a la hora de llegar a un notario? Debemos de tener las ideas claras, porque también en ocasiones vamos y consultamos y platicamos y contamos toda nuestra vida, ¿no? Al notario y no llevamos ya las cosas listas, ¿no? No, bueno, puedes ir, no hay ningún problema para consultar. Cada caso es diferente, porque imagínate que tú eres un autor, ¿no? que eres autora de una obra y estás cobrando una regalía. Entonces, eso también lo puedes establecer en el testamento. Si ese legado, esa obra, esas regalías se pueden establecer en el testamento. Entonces, ¿qué necesito? Saber, por ejemplo, quién va a ser mi albacea. Dices, ¿qué es un albacea? El albacea es esa persona de tu confianza, esa persona que le podrías dejar un billete de 500 pesos arriba de la mesa y sabes que ahí se va a quedar. Bueno, entonces, esa persona de tu confianza, esa debe ser tu albacea, que va a ser el administrador de los bienes de tu herencia. Muy bien, pues ya nos dirás qué más necesitamos y por qué es tan importante que hagamos algo así. No tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la situación que estemos viviendo, lo podemos hacer aquí y ahora. Vamos a una pausa, regresamos con más.
Seguimos con más de este programa y queremos también mandar un saludo a quienes nos sintonizan a través de la radio, por supuesto a través de las plataformas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy estamos hablando del patrimonio familiar, estamos hablando del testamento, tópicos que en ocasiones no tenemos muy seguros, no los tenemos en nuestra conciencia. Y así como nos organizamos para hacer una fiesta, sí, así como nos organizamos para comprar una casa, pues también hay que preocuparnos, ¿no?, por esto, y hay que ocuparnos en tener las cosas bien claras, ¿no? Sí, claro. Entre la familia a veces decimos, oye, como decías, confío en ti, a ojos cerrados, totalmente, pero pueden pasar muchas cosas. Tú nos estabas platicando antes de irnos a la pausa sobre esto, ¿qué necesitamos para el testamento? Para hacer el sí, testamento? Que tengas tu albacea, esa persona de confianza que va a ser el que va a administrar la sucesión, que es la institución que se establece en un juicio para distribuir los bienes de la herencia. Entonces, esa herencia, pues, tu legado, o el legado familiar, que se va a distribuir por la decisión, por lo que se manifieste en ese testamento. Otra cosa que es importante, que la persona que otorgue el testamento tenga lucidez, que esté sana, que esté consciente, para que no tenga esa duda de que si decidió de manera libremente. Entonces, si tenemos una persona que ya está grande, le vamos a pedir a un médico ahí que nos certifique que la persona tiene la lucidez, tiene la capacidad de decidir, y vamos a anexar ahí su cédula profesional. Es importante tener ese cuidado porque la voluntad, la libre voluntad, la podemos garantizar con una libre conciencia, con una lucidez. De ahí también, claro, de ahí también la importancia de la edad, ¿no? De que estemos frescos, lúcidos, que tengamos plena conciencia en lo que estamos haciendo. Por eso les decía lo del codazo. Hoy en la noche le van a dar un codazo. Oye, marido, no te duermas. ¿Y el testamento? ¿Para qué? ¿Cómo no? ¿Para qué? Para cuidar nuestro patrimonio. Y tiene que ver mucho, incluso esto hablábamos de la cultura, ¿no? Tiene que ver también con el machismo, por ejemplo, ¿no? Porque puede decir la otra persona, oye, ya me estás mandando a otro lado, y puede ser que hasta me estés engañando, ¿no? Son preguntas comunes que se hacen las personas cuando se habla de un tema así. El testamento se nos hace un tema fuerte. Sí, afortunadamente hacemos una campaña y puede ser un buen pretexto para que vayan haciéndolo consciente, y esta campaña se hace por eso, porque necesitamos que cada vez sean más los ciudadanos que tienen testamento. Los tribunales cada día tienen más conflictos, más controversias, y necesitamos reducir la carga en tribunales. Necesitamos mejorar, que las cosas se solucionen previamente, que sean de mejor transición, que tengan un mejor destino, porque luego un juicio sucesorio que no tiene un testamento, y ese es un pleito que puede durar muchísimos años y acaba de veras con familias. Claro, me desgastante. Han platicado, no crean que me ha tocado vivirlo, pero me han platicado que desgastante en todos los sentidos, ¿no? En el tiempo, el estarte peleando y que se haya destruido una relación de hermanos, por ejemplo, de tíos, de primos, y cómo puedes llegar a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya para concluir también debes de llevar 3 testigos que no sean familiares y que vivan en el mismo distrito donde vives tú. O bueno, para ser más claros, que vivan, ¿qué municipio vives? Bueno, que su credencial de elector coincida para que sean testigos. Y bueno, checa que tengan una identificación que esté vigente, para que puedan ser testigos ahí. ¿Por qué la ley estableció testigos? Yo me imagino que lo que buscan es que se sepa que hay un testamento. Sí, porque cuando la persona falte, alguien pueda decir, yo sé que él dejó un testamento. Hay que buscar cuál era su disposición final. Y por último, también es importante que lleven la copia o los documentos que acreditan sus propiedades, sus legados, sus regalías o los bienes que quieren dejar en herencia. ¿Para qué? Para que sea más fácil. Otra cosa importante, tienen una mascota que la quieren mucho, Morris, ¿no? Y
Bueno, quiero decir, nuestra legislación no permite heredarles a ellos, a las mascotas, pero si puedes crear una sociedad o una asociación civil y destinarle los fondos a esa persona moral para que le den de comer o le den una vida bonita, amorosa. Qué importante saber esto, ¿no? Porque veces, ya hablábamos de que hay, bueno, otro tipo de familias y alguna vez comentábamos aquí, hicimos un programa especial de quienes deciden tener, por ejemplo, lo que les llaman perrijos, ¿no? O gatos, o no sé, y son su vida, y es muy respetable. Quienes no lo han experimentado, bueno, ven raros a esas personas, pero ocurre. Y hay quienes también, pues dicen, yo le voy a dejar todo a él porque pues no tengo a nadie, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esas familias que no tienen más sucesores, que están, por ejemplo, ya nos dijiste el caso de las mascotas? ¿Qué pasa con quienes dejan bienes y no están destinados a nada? Bueno, después de cierto tiempo que no hay un reclamo de los bienes, porque te una herencia, pueden reclamarla quien se sienta con derecho y el juez ya determinará, depende de la cercanía familiar o el entroncamiento, la proporción de los bienes que les corresponden. Si no hay quien reclame los bienes, el Estado absorbe esos bienes con el tiempo. Digo, porque van a empezar a ocurrir cosas. Primero, no hay un pago de contribuciones, no hay pago de predial, no hay pago de agua, entonces eventualmente el Estado absorbe lo hace parte del patrimonio estatal. Otra medida de protección importante y que también es poco conocida es la donación. Sí. Y que esto también, bueno, pues puede ayudar mucho a que hagamos las cosas en vida, ¿no? Sí, mira, ahora, es importante decirlo. Tú eres una persona, tu situación económica, tienes algún ingreso que ya te permite subsistir de manera tranquila el resto de tu vida, porque ya tienes alguna pensión, alguna situación así. O tienes varios bienes, a lo largo de tu vida lograste tener un patrimonio suficiente. Y además ya sabes cuál es el destino de los bienes. Quieres que tus hijos se eviten los gastos de un juicio sucesorio para que les adjudiquen los bienes. Ok, pues tú puedes hacer la donación a tus hijos. Incluso al día de hoy o este año, fiscalmente todavía, la ley permite que las donaciones de padres a hijos, incluso de abuelos a nietos, todo lo que son donaciones en primer grado, en línea recta, son exentas de impuestos sobre la renta. Muy bien. Entonces, tú puedes hacer una donación a tu hijo, a tus nietos, pero también puedes incluso dices, bueno, pero me quiero reservar, pero la quiero seguir usando la casa. Te puedes reservar para ti el usufructo vitalicio, que es una figura que tenemos en nuestro derecho para que tú sigas usando y disfrutando el bien mientras estés vivo. Claro, incluso, por ejemplo, si hay un bien y lo quiere rentar la persona que es beneficiario, pero sigue siendo de la persona que lo donó. Exactamente. Entonces, tú eres donatario, tú ya tienes la propiedad, pero el usufructo lo sigues conservando tú como donante. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es como una especie de combinación, donde el uso es el disfrute de la cosa, del bien, de la casa. Y entonces sí puedes hacer eso, o sea, puedes rentar, puedes disfrutar de las rentas de esta propiedad y el día que ya no estés, solamente tu hijo tendrá que consolidar esa donación para que ya tenga el dominio pleno de la propiedad. Porque antes, si quisiera vender si quisiera vender tu hijo esa casa, tendría que pedirte permiso y tú tendrías que autorizarlo. Claro. Solamente es una forma de replantear las cosas, de organizarse y además hacerlo, como decíamos, en vida, hacerlo con plena conciencia. Y bueno, se evitan incluso pagos de impuestos, como tú bien dices. Sí, es mucho más económico. Siempre prevenir va a ser más económico. Muy bien. Pues con esta consigna, nos vamos a una pausa, regresamos con más. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos puede escribir a la página de Mamás en Sintonía en Facebook. Regresamos después de esto, no se vayan.
Gracias por continuar con nosotros en este programa y gracias por compartir, bueno, pues todo lo que tiene que ver con estos temas. Y hoy Carlos Vital nos está ayudando en mucho, solucionando en algunas preguntas. Y de inicio te queríamos preguntar, ¿a qué nos referimos con patrimonio familiar? Hablabas incluso no solamente de un bien, de una vivienda, sino también hablamos de más cosas que están integradas, ¿no? Y incluso decías de las regalías, por ejemplo. Sí, bueno, tu patrimonio familiar es todo aquello que te ayuda para vivir en una, valga la redundancia, tu familia. Esos bienes, las herramientas, la cocina, los muebles, todos esos utensilios y todas las herramientas que utilizas, los aparatos, los instrumentos que utilizas para vivir, y bueno, que tienen que estar protegidos en esta figura. Así es. Y hay algunas preguntas que nos hace la gente, ¿no? Porque dicen, la vida damos muchas vueltas, lo que ya habíamos comentado, pueden suceder varias cosas y qué tanto nos interesa estar protegidos y también, bueno, pues a nuestros sucesores, a nuestros hijos, tenerlos bajo este esquema, ¿no? De protección y de seguridad. Sí, siempre. Yo creo que siempre vale la pena, esperemos que la esperanza de vida aumente mucho y que nuestros televidentes vivan muchos años. Pero de no ser así, que bueno, por lo menos sí tengan esa precaución de hacer esa revisión. Porque incluso algo de lo que no hemos hablado, pero que sí es importante que lo tengan. Nosotros los mexicanos tenemos una cultura de ahorrar en terrenos, ahorrar en tierra. Invertir. Y hacemos esas inversiones. Y muchas veces compramos terrenos que no están regularizados todavía. ¿Has escuchado hablar de los terrenos ejidales? Claro. Bueno, el ejido es una figura que se crea para dotar de tierra a los núcleos de población. Es una dotación donde la persona es solamente poseedor de un terreno. Y muchas veces me llegan a consultar, oye, es que mi papá tenía tantos terrenos ejidales. ¿Sí? Entonces, es importante que revisen ese tipo de documentos para que los trasladen, si es que quieren regularizarlos, a la pequeña propiedad. Puedes tener toda la vida la creencia de que, bueno, eres rico, eres millonario porque cuentas con todas estas tierras, pero bueno, ¿qué tanto tienes la seguridad que son para ti o que también las puedes heredar o para quién va a ser, ¿no? Porque tiene un régimen especial, un tratamiento especial. Vuelvo a decir, si has hecho ese contrato a la palabra, mira, ocurrió que en algún tiempo, estoy hablando, había una práctica hace tipo 20 años, donde la gente compraba con poderes. Vuelvo a replantear el comentario. Te compro tu casa. Ok, tú me otorgas a mí un poder para actos de dominio de manera irrevocable, que ahora por la ley, a partir de 2013 ya cambió. Pero tú me diste un poder hace 20 años para actos de dominio con carácter irrevocable. Pero ¿qué crees? La persona que te lo otorgó murió. Ay, ¿qué haces? Ese poder quedó sin efectos. Revisa entonces si tienes casas o propiedades con operaciones de compraventa de mucho tiempo, revisen. Siempre vale la pena revisar porque tenemos luego en la casa ese lugar donde vamos guardando documentos, vamos guardando ahí los expedientes. Ya no sabemos ni qué tenemos, no sabemos ni qué tenemos. Ese caso es particular porque imagínate, llega un poder a la notaría de tanto tiempo y sí por lo menos pides que la persona que lo otorga acredite que está vivo, porque los poderes se extinguen con la muerte. Claro. Entonces, es importante que sepan esto nuestros televidentes, nuestros amigos que nos ven en Facebook, en redes sociales, porque eso les puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza y también muchísimo dinero. ¿Qué tan importante es que todos tengamos de la mano o como un equipo, que tengamos un abogado que siempre nos acompañe, que tengamos apoderado legal, no sé, que nos acerquemos a alguien que se dedique a... Pensamos también en la economía y decimos, ay, es que me va a ser caro. A veces estos trámites suelen ser pues difíciles y en muchos casos el desconocimiento te lleva
a caer en algunas situaciones, ¿no? De alguien que no tiene esa buena fe y puede pues cometer algún fraude. Sí, es correcto. Bueno, siempre, por eso es importante buscar tener orden. Bueno, siempre también hay que decirlo, hay personas que están buscando cómo hacerse de las cosas de mala fe y la ley lo permite. Si tú tienes una propiedad y tienes mucho tiempo que no la visitas, que no la vas a ver, puede ocurrirte. A mí te iba a decir me pasó, pero vamos a platicar. Me platicó un amigo notario. Tienes una casa, la compraste por alguna institución tipo como Infonavit, Fobiste, está en alguna orilla, pero por una situación ya no la estás habitando. Ten cuidado, porque ha pasado que hay personas que se dedican a ver dónde están esas viviendas deshabitadas y las rentan o las invaden. O las habitan. Les invaden. Entonces, y luego desalojarlos te va a representar. Entonces, yo te recomiendo, bueno, que tengas siempre tus propiedades vigiladas, tu patrimonio. Cuidado que no los dejes, porque siempre va a ser mejor estar al tanto del patrimonio. Claro. Ese ejemplo fue muy interesante, porque incluso cuando se llega a la vivienda, la persona que estaba adentro dice, no, mire, yo tengo aquí está un contrato de arrendamiento. ¿Cómo que un contrato de arrendamiento? Sí, un contrato en machote de los de papelería, un contrato de arrendamiento con firmado y todo, y la señora que vive ahí le depositaba en una tienda de conveniencia a esta persona que le rentó, pero nunca era la propietaria. ¿Qué les recomiendo? Hasta en este detalle, en rentar una casa, pues que la persona que te está rentando acredite que es el propietario, para que no te esté metiendo a ti en un problema. Claro. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo puedes verificar y cómo puedes saber que está acreditada? Ve con un notario. Okay. Ve con un notario, hagan el contrato de arrendamiento con un notario. Porque yo como notario te voy a pedir, tráeme la escritura, tráeme una identificación oficial vigente, la voy a verificar. Tómenle fotografías a la casa para anexarlas al contrato de arrendamiento, ¿sí? Y voy a, en caso de duda, voy a cotejar, voy a revisar que la propiedad no tenga algún problema en registro, si tengo duda, porque la escritura, si tengo alguna duda del instrumento, voy a investigar. La parte es tener la mayor, como decías hace rato, tener la certeza, tener la certeza de que no te van a, de que la persona que te está rentando sea quien dice que es. Es más, y si tú estás rentando también, al estar yendo con un notario, estás garantizando que la persona se está comprometiendo a pagar la renta y que es quien dice que es, ¿verdad? Y que luego no tengas una sorpresa. Claro. Porque además ahora tenemos que cuidar que la persona que vive ahí haga buen uso de la casa. Y es que nosotros solemos hacer trámites, vamos por la vida haciendo trámites de palabra, ¿no? De palabra o simplemente como tú indicas, vamos a la papelería y compramos un contrato o incluso lo hacemos a mano, ¿no? Lo hacemos a mano y fírmale y bueno, ¿qué tipo de trámites? Lo puedes hacer así, le das al buscador contrato de arrendamiento, lo imprimes, copiar, pegar, cambiar vámonos, fuente, ¿no? Formatear y firmar. Pero además, bueno, no sabes ni con qué legislación lo estás firmando, si tiene la fundamentación, a qué jurisdicción te estás sometiendo en caso de una controversia, si te va a servir o no te va a servir, ¿sí? ¿Qué tipo de trámites son los que tenemos que acudir? ¿Que es recomendable acudir con un notario y tener todo bajo el régimen, como tú dices, actual, conocer la ley y además, bueno, que ahí yo sepa que eres la persona indicada para venderme, que yo soy la indicada para comprar? Sí, bueno, pues cuando tú vas a comprar, cuando vas a rentar, cuando vas a comodatar, bueno, ¿qué es un comodato? Cuando tú dices, bueno, te quiero dar la posesión de esta casa, nada más úsala cierto tiempo, por un plazo breve, hago un contrato de comodato. No te voy a cobrar nada más que me lo vas a entregar igual, como te lo estoy entregando. Eso es un comodato, pero regula los derechos que está que el comodatario está teniendo, o la persona a la que le estás depositando este bien.
Si tú quieres donar, también es recomendable acudir con un notario para que se materialice. ¿Por qué? Porque cuando me llegan y me dicen, oye, es que mi papá escribió, estábamos nuestros 5 hermanos, y mi papá escribió aquí que la casa marcada con tal era para Juanita. Pero nuestra legislación civil establece que dependiendo de los montos, ya las donaciones tienen que ser en escritura pública. En escritura pública, que nos quede claro eso. Entonces, son detalles que tienes que cuidar. Entonces, yo recomiendo, ante la duda, mejor acudan. Sí, estamos en la era de la información, pero para la certeza no hay como hacer las cosas con cuidado, más que con prisa. Claro, ¿verdad? eso, con cuidado, no con prisa. Y además también hay personas que se dedican, también decíamos, actos de mala fe, a decir, yo te ayudo en tus trámites, hay que tener cuidado con esto. Una pausa y nos comentarás sobre esto. Regresamos. Con más de este programa y le agradecemos que continúe con nosotros. Estamos en la recta final, pero no menos importante, porque bueno, te vamos a invitar a que nos puedas compartir, muchas gracias, que nos puedas compartir estos temas, como decíamos, de una manera que la gente pueda entender que no es tan engorroso. Nos dan miedo los trámites, Carlos, nos da miedo llegar a un trámite y decir, oh, tengo que hacer cita. Vayan un día, les invito yo al café, hombre, con mucho gusto. Claro, yo sé que hay muchos profesionales, profesionistas, con esta actitud y con esta disposición de hacernos las cosas más fáciles y que además de garantizarnos que podemos hacer todo bajo la ley y de una manera pronta y expedita, ¿no? Tú nos comentabas esto del patrimonio y yo te quiero preguntar, una vez registrado el patrimonio familiar, es importante saber, ¿se puede modificar? Sí, claro, por supuesto. Siempre que se incremente o que necesites hacer alguna modificación, lo puedes estar realizando permanentemente. De hecho, te digo, sí, hagan un inventario, hombre, hagan un recuento. Oye, ¿cuáles son los pendientes? ¿Cómo ando? Con mis cuentas. Sí, estamos con esta casa hipotecada, sí, pero hagan una evaluación, hagan un análisis. El crédito también del vehículo, luego a veces dicen, es que no tengo nada que heredar. No, sí tienes, o sea, porque aunque tengas algún compromiso financiero, todas las empresas financieras ya tienen seguros que en caso de una eventualidad te protegen. Una pareja hace un tiempo vino, me decía, oye, nosotros viajamos mucho y tenemos niños pequeños. Ok, está bien, podemos hacer un testamento y ponemos un tutor hereditario. Cada caso es muy diferente y de veras, yo les invito a los amigos, si tienen alguna duda, ahorita están pensando y quisieran plantearme alguna consulta, ya saben, con mucho gusto, de manera gratuita, incluye el café. Claro, y aprovechamos para pedirte tus datos, ¿dónde podemos buscar a Carlos? Les doy el teléfono, el 312-9821, se lo repito, 312-9821, ahí pueden hacer la cita y platicamos, nos reunimos y con mucho gusto me exponen cuáles son sus dudas o cuál es el problema y vemos qué solución se le puede dar de manera patrimonial, ¿verdad? Claro, incluso también podemos comentar que cuando las personas ya son muy grandes se pueden hacer visitas a domicilio. Por supuesto, mientras sea aquí en Morelia, en el distrito de Morelia, yo con mucho gusto puedo acudir porque es mi jurisdicción, pero si ustedes, si nuestros amigos, como este programa escucha en muchísimos lugares, digo, cada lugar tiene un notario de su jurisdicción donde pueden acudir y pueden pedir que vaya a su domicilio para que los apoye y los oriente o los apoye en recabar la firma de algún documento que necesiten para proteger su patrimonio. Muy bien, bueno, estamos hablando de esto, del patrimonio. Sabemos
Tú nos dirás, ¿hay una vigencia? Porque podemos decir, bueno, yo soy muy joven, estoy protegiendo mis bienes, lo estoy haciendo mediante documentos que lo avalen, que lo acrediten, pero pues va a pasar mucho tiempo y yo no sé qué sucede con esto. ¿Hay una vigencia para ello? Los puedes ir actualizando. Okay. O sea, si tú, en el caso del testamento, se puede actualizar cada 10 años. Tú tienes una persona normalmente tiene modificaciones de patrimonio 10, 15 años, entonces, bueno, cada 10 o 15 años lo puedes actualizar. Incluso puedes cambiar de herederos. O sea, y el testamento que va a prevalecer es el último, siempre. Entonces, es importante que lo sepas. Si cambias de decisión con el tiempo, puedes cambiar el testamento. Es más, si hoy haces un testamento y en una semana dices, ay, ¿sabes qué? Creo que mejor le dejo un poquito más a esta persona, está bien. O voy a hacer esto para esta fundación, está bien. Es una decisión que puedes tomar. Claro, tenemos una pregunta de público, dice, si tengo una deuda y registro mi patrimonio familiar, ¿ya no me pueden embargar los bienes? O sea, el patrimonio familiar queda protegido. Es un caso como el que te platicaba como que comentábamos del asunto de los alimentos. Los alimentos buscan proteger el interés superior del niño. La figura del patrimonio familiar busca proteger al grupo vulnerable de la familia y a los menores. Entonces, ese es el patrimonio que queda protegido, sin duda. Perfecto. Otra persona, me parece que hay una pregunta también del público. Bueno, hay algunas preguntas, si nos puedes contestar a través de la página te lo agradeceríamos. Con mucho gusto, claro. Se nos va el tiempo, te agradecemos mucho. No, gracias por la invitación. Y este espacio es para ti, para las personas que puedan traernos temas útiles que nos sirvan a todos y que de verdad podamos entender de una manera tan fácil. Muchas gracias por haber estado aquí. No, al contrario, Vero, que tengas un excelente día. Gracias. Con esto nos vamos. Agradecemos el favor de su atención, también el patrocinio de Esfera. Le esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Pásala bien.